Muy bien, pues lo primero, buenos días. Soy Luis Noé, soy el director de IPEX y quiero daros la bienvenida a este webinar, que es, digamos, el primer evento que hacemos esta semana. Empezamos la semana con Benelux y con este webinar, como digo, va a centrarse sobre las oportunidades del mercado de Benelux para las empresas de Castilla-La Mancha. Esta iniciativa forma parte de IPEX Digital. Muchos seguramente ya habéis participado en otros webinars que venimos desarrollando y que fundamentalmente tienen dos enfoques. Por un lado, hacemos contenidos de mercados y por otro lado, hacemos también contenidos de herramientas o de conocimientos que consideramos que pueden ser interesantes para las empresas. Os animo a que conozcáis pues todo lo que tenemos en nuestro canal de YouTube, donde ponemos estos webinars que vamos desarrollando, y también a que nos hagáis propuestas sobre contenidos que consideréis interesantes para que tengamos en cuenta de aquí en adelante. Esta acción está organizada conjuntamente con la Cámara de Comercio de España en Benelux y quiero agradecer hoy también la participación de su secretaria general, que es Marta González, y Javier Rincón, que es trade manager también en la Cámara y que van a ser quien nos guíen a lo largo del día de hoy sobre cuáles son estas oportunidades que podemos identificar para nuestras empresas. En total tenemos más de 700 empresas de Castilla-La Mancha que venden en la zona de Países Bajos, Bélgica y Luxemburgo. Es cierto que Luxemburgo es un mercado con mucho menos peso, pero sí que vemos más actividad y más oportunidades también, por supuesto, en países como Bélgica, donde exportamos todo tipo de productos y destacan algunas categorías como puede ser, por ejemplo, mueble, y además que hemos visto que hay un crecimiento considerable, incluso durante la pandemia se ha producido un crecimiento de las exportaciones, o países como Países Bajos, donde pues también exportamos, por ejemplo, vino, y es un mercado importante para el sector agroalimentario, y seguramente que Marta y Javier pues después nos van a poder dar información mucho más detallada sobre todo esto. Además, hoy también se han incorporado a esta sesión los compañeros de la Dirección Territorial del ICEX aquí en Toledo, y su director, Pedro Morejón, y Irma, que no sé si eres analista. Irma, no hablo contigo todos los días, pero perdóname. Y bueno, ellos también nos pidieron la oportunidad de participar para contar desde su punto de vista cómo ICEX, la red de oficinas comerciales, puede también apoyar a las empresas de Castilla-La Mancha a abordar estos mercados. Entonces, vamos a empezar con una presentación de Pedro Morejón sobre estos temas, y a continuación abordaremos los contenidos que están previstos con la colaboración de la Cámara. Entonces, pues ya te doy la palabra, Pedro, y os agradezco a todos que nos acompañéis hoy en este webinar, y os animo a que os pongáis en contacto con nosotros para todo lo que necesitéis a partir de lo que podáis, de la información que podáis encontrar hoy, o cualquier otra necesidad que tengáis en mercados internacionales. Muchas gracias. Perfecto, Luis. Pues nada, muchas gracias de nuevo por acogernos en esta sesión. Voy a intentar, evidentemente, ceder todo el protagonismo a los compañeros de la Cámara de España en el Benelux, y solamente voy a utilizar una breve presentación que luego la dejaremos colgada o la mandaremos para que los asistentes puedan disponer de ello, pero básicamente voy a utilizarla para lanzar una serie de mensajes un poco más relevantes, ¿no? Evidentemente, cuando una empresa sale fuera de España, necesita utilizar toda la estructura a su disposición, la que pueda tener ella como estructura propia, la de la administración regional en la que está ubicada, como no, la administración del Estado, que tenemos pues, en la práctica totalidad de países de interés económico para nosotros, de la Cámara de España en la zona, de las actividades que va a tener la COE. Es decir, todo es poco cuando uno sale al exterior y quiere tener éxito, o mejor dicho, no quiere cometer un error y que sea un fracaso. No obstante, para aportar un elemento un poquito diferenciador en esto, nada, apenas 7-8 minutos que voy a dedicar, voy a hacer un poquito más de referencia a la parte de comercio electrónico, que con la pandemia evidentemente ha cobrado una especial relevancia, que nos ha abierto a todos una ventana que ya existía, pero que probablemente hubiera explotado con carácter normal en muchos más años, pero que de pronto hemos tenido que poner a punto de manera rápida. Como todos sabéis, ICES, que es
poco el instituto, el brazo armado que tiene el Ministerio, en este caso de Industria, la Secretaría de Estado de Comercio, para apoyar las exportaciones de la empresa española, tenía desde hace muchos años un departamento de comercio electrónico que ahora mismo pues tiene un protagonismo muy especial. Si quieres, Irma, pasas la siguiente transparencia. En esa actividad de comercio electrónico, en este tema van a entrar mucho más los compañeros de la Cámara y apenas voy a mencionar, pero un mensaje. Las actividades de exportación de nuestras empresas y sobre todo Castilla-La Mancha son mucho más diversificadas de los tópicos. No es una región que solamente, vete un paso atrás, Irma, no solamente es una comunidad autónoma agroalimentaria, eso no vamos a descubrirlo, y de bienes de consumo. Es que para que nos hagamos una idea del total de las 7.000 y pico empresas, que sí, que ahí están las pequeñas, las grandes, las regulares, las no regulares, pero bueno, son empresas que se han animado. Las dos terceras partes son empresas industriales. Es decir, hay un componente de empresa industrial, tecnológica, no agroalimentaria, no de bienes de consumo cada vez más relevante. Es decir, Castilla-La Mancha de manera natural está diversificando los sectores que salen fuera. Evidentemente son empresas todavía muy frágiles, muy pequeñas, pero que tenemos que tutelar de alguna manera. Como vemos aquí, pues España respecto al Benelux tiene una posición intermedia. Yo creo que para la relevancia de nuestro país en el entorno mundial podríamos tener una posición más relevante. Estamos pues en el puesto 12, 8 en las transacciones, en los socios comerciales que tiene el conjunto de países del Benelux. Y abajo hemos puesto un poco también los niveles de exportación y de importación tanto de España como Castilla-La Mancha. El mensaje es que hemos avanzado, sin ninguna duda, incluso en los momentos de pandemia el comportamiento de la actividad económica de nuestras empresas exportadoras supera la actividad económica de las empresas que todavía no tienen una estrategia de internacionalización. Y eso nos tiene que hacer confirmar que en las situaciones de crisis, de nuevo, la actividad exportadora, a pesar de todas las dificultades, sigue siendo un baluarte. Incluso en los momentos en los que está totalmente cortado o muy cortado la posibilidad de movimiento de personas que es tan natural en el comercio internacional. Inma, si quieres la próxima. Para que tengamos una idea un poco en la actividad, hemos hecho un flash de los tres países, cada uno de los países que componen el Benelux, de Bélgica, luego veremos un poco lo mismo respecto a los demás. Pues a pesar de que son núcleos de población limitados, lo cierto es que el uso de Internet que tienen en general todos ellos es muy importante. Y por tanto, la herramienta de comercio electrónico que ahora mismo una empresa debe tener para acometer estos mercados tiene que ser especialmente cuidada. Se han hecho jornadas y se están haciendo jornadas de digitalización. Es uno de los grandes retos que tenemos en todas las administraciones, apoyar la digitalización de nuestras empresas, pero no con objeto de hacerlo cada vez más complejo y que sea más difícil y que haya más tecnicismo. La digitalización no es un tema tecnológico, es un tema personal. El empresario tiene que saber que vía digitalización, disponer de una buena web, saber manejar los datos que le provienen, desviar flujos comerciales a sus plataformas, utilizar las plataformas existentes, le va a ir parte de su negocio. Y además, con carácter general, todos somos consumidores. Y todos sabemos que cuando compramos en Internet, no importa de dónde proviene ese producto. De hecho, lo único que nos importa es si la calidad es buena, por lo que nos dicen los demás compradores, si el precio es satisfactorio y si lo pone en nuestra casa en tiempo y forma. Por lo tanto, ha democratizado enormemente la actividad. Sobre todo cuando estamos hablando de mercados que, como decimos aquí, más del 90% de la población utiliza Internet de manera habitual. Aquí tenemos las plataformas que se utilizan habitualmente y que los sectores igualmente, como decía al principio, son mucho más diversificados de lo que podemos. Hemos destacado, por ejemplo, el tema de alimentación, belleza, moda, y veríamos que hay otra serie de sectores en los cuales a lo mejor no hay grupos empresariales numerosos, es decir, con muchas empresas. De hecho, con Luis, con el director del IPE, lo hemos hablado muchas veces, aparecen sectores que son casi uniempresariales. Es esa empresa y dos o tres más, pero que cada vez tienen más relevancia y aportan más a la actividad exportadora de Castilla-La Mancha, que como hemos dicho al principio, ha ido creciendo pese a todas las dificultades. Inma, pasa a la siguiente.
Otro elemento que yo quería destacar es que a veces uno se adentra en esa estrategia y no digo que pase porque todos tenemos el tiempo muy limitado y claro, cuando decimos que hay informes ya elaborados, cómo se comporta cada uno de los mercados, en este caso, por ejemplo, con comercio electrónico, con carácter general, pues no tenemos tiempo. Los informes parece como que no hay tiempo para leerlos y nos pueden ahorrar muchos sinsabores. Yo creo que uno de los elementos claves para tener éxito en el comercio internacional es no dar un paso, no jugar sin cartas. Hay que jugar con buenas cartas, no se puede jugar de farol. Como saben todos ustedes, una de las tareas que tiene encargada la oficina comercial que tiene España en cada uno de los países es conocer bien ese país. Conocerlo en cuanto a los mercados, hacer informes sistemáticos de la evolución de ese país, el papel que tiene España y por nuestra parte como dirección territorial hacemos lo mismo para Castilla-La Mancha, guías de ese país, informes. Comprendo que es un abanico, pues a veces un poco extenso, pero de verdad merece la pena dedicarle un poco de tiempo antes de acometer una actividad promocional. Aquí están algunos que, por ejemplo, tiene realizada la oficina comercial en Bruselas. Hay más. Y lo mismo que para Bélgica, y más si eres tan amable, pues lo tendríamos para el resto de países. Esto que he comentado para Bélgica, pues en Países Bajos, pues es todavía superior. Que dentro de lo que sería el trío, pues es sin duda alguna el país más comercial. De hecho, el peso específico de los Países Bajos en el comercio internacional supera los 12 millones y medio de personas que lo componen. Ahí no es el 90, es el 96% de la población, es decir, la práctica totalidad de la población utiliza Internet de manera sistemática. Y por lo tanto, una empresa que quiera cometer estos mercados inexorablemente tiene que cuidar su escaparate en Internet, lo que dice, cómo se ha trabajado, cómo está esa web, que sea útil. Todo eso forma parte de la decisión. Una mala presentación en Internet por parte de la empresa directamente la descarta. Ni un solo consumidor compra nada sin visitar antes la página web de una empresa. No es porque lo diga yo, todos lo hacemos todos los días. Por lo tanto, en Países Bajos todavía se adentra más y aparecen de nuevo aquí componentes o sectores de enorme interés, como es el hábitat. Hábitat es textil, confección, iluminotecnia, todo lo que entra dentro de una casa. Es decir, nos sigue ampliando el número de sectores de interés. Y aquí hemos citado las plataformas en Internet más habituales. Y como el crecimiento periódico anual, pues es de 2 dígitos. Es decir, merece la pena, por tanto, que nuestra empresa tenga un buen posicionamiento en Internet. Ima, si eres tan amable. Igualmente, la oficina en La Haya, pues sistemáticamente va chequeando la actividad de los Países Bajos y tienen a su disposición los informes básicos que honestamente creo que no deberían plantearse ninguna actividad promocional sin haberle echado un vistazo, porque a lo mejor les plantea alguna duda previa que conviene aclarar antes de lanzarse a tener un contacto, contratar un servicio, contratar una consultora. Todo eso es necesario, pero previamente, como decíamos en el colegio, solamente se hacen buenas preguntas cuando se sabe uno la lección. Y por tanto, merece la pena echarle un vistazo, según cada uno de sus sectores, a la información y a los trabajos que tenemos a su disposición en cada una de las oficinas comerciales. Inmaculada, llevamos un poco acabando porque Luxemburgo, como decía Luis, pues evidentemente es un escalón en cuanto a población pues inferior, también es inferior el porcentaje de la población que se maneja en Internet. En cualquier caso es grande, pero siguen apareciendo nuevos sectores de interés, artículos deportivos, productos de hogar, y en todos ellos Castilla-La Mancha va teniendo empresas interesadas. Y por lo tanto, nosotros ya no hacemos jornadas en que cuando mencionamos Castilla-La Mancha nos centramos solo en sectores tópicos, que por supuesto son de importancia y son de enorme calidad, pero también damos entrada a ese innumerable número de nuevas empresas que se arriesgan, y eso de arriesgarse entre comillas, porque el riesgo en la actividad internacional puede estar mucho más medido y mucho más sopesado que a lo mejor en la actividad dentro del mercado nacional, en la cual pues es muy complicado asegurar cobros o dar información previa de ese cliente de Palencia o de Burgos. En el ámbito internacional
es mucho más importante el apoyo que podemos prestarle, tanto desde el IPES como Administración de Castilla-La Mancha, como desde el ICES como Administración del Estado. Igualmente, tienen informes, guías país. Intentamos que en todas las oficinas haya una especie de estándar de información para que cualquier empresa interesada tenga los primeros pasos aclarados y las primeras dudas resueltas. Inmaculada, vamos ya al final. La idea básica es que nos vayan conociendo y que sepan que las administraciones, en el fondo, tenemos los mismos clientes que son ustedes, que son las empresas. Por ejemplo, ahora mismo tienen a su disposición la posibilidad de tener, cuando su estrategia ya esté elaborada y esté plasmada con cierto orden, la posibilidad de tener una reunión directamente con la oficina comercial, es un servicio gratuito en el cual ustedes a la oficina comercial le plantean sus intereses, quiénes son ustedes, su experiencia y en el primer paso tienen pues una primera posibilidad de con los expertos que tienen ustedes a su disposición en las embajadas, en este caso en las oficinas comerciales que les he citado, tener una reunión. El programa se llama Conectados. Tenemos todos los días reuniones online. Usted no tiene que moverse desde su empresa y a 3 bandas pueden ustedes tener una primera reunión para chequear las posibilidades de éxito que pueden tener ustedes. Tienen ustedes un servicio de oportunidades de negocio. La oficina comercial detecta posibilidades de compra, pero ya muy detalladas sobre sectores de interés y usted sencillamente los segmentan. Yo hago zapato de niño y por tanto las oportunidades que le llegan a ustedes son oportunidades de vender zapato de niño. ¿En dónde? En los mercados que ustedes han dicho. Y este es un servicio igualmente gratuito que les llega sistemáticamente a su ordenador. Y tienen ustedes una especie como de localizador de compras, de oportunidades por todo el mundo sin moverse. Y como le hemos comentado, el departamento de e-market services, que probablemente es de los que más se han desarrollado con la pandemia, y luego vamos incluyendo en todos los programas un poco monográficos empresariales, y CESNES, que como conoce perfectamente el IPES, pues es un programa de iniciación, servicios personalizados, es decir, intentamos que una vez que ustedes ya se saben la lección, saben que ese país puede ser de interés, hacer una reunión que garantice que efectivamente tienen un hueco, que hay viabilidad para su estrategia y luego aprovechar los instrumentos, muchos de los cuales siguen siendo todavía de costo muy reducido y posteriormente ustedes ya se desplazan al país. Ojalá podamos hacerlo pronto. Las cámaras de comercio de España en el exterior son una enorme ayuda y por tanto estaremos muy interesados en la información que les van a ustedes aportar. Y también el IPES tiene una red exterior y por supuesto la tiene el ICES en todo el mundo. Agradecerles la presencia, pero no se me ha alargado unos minutillos más de lo previsto. Estaremos, por supuesto, coordinados con el IPES, como lo venimos haciendo, sobre todo en las actividades, en las jornadas mercado, para que se lleven ustedes toda la información relevante y que cuando llegue el momento sepan dónde llamar, dónde acudir y podamos prestarle nuestra ayuda. Muchísimas gracias a todos por su presencia y nada, encantados de colaborar. Muchas gracias a ti, Pedro, por la aproximación a los mercados de Benelux y también por dar a conocer pues, todas las herramientas que ICES pone a disposición de las empresas de Castilla-La Mancha, que está bien que de alguna manera se vayan también recordando porque pues, son útiles y entre todos, desde las diferentes administraciones, pues estamos intentando pues, aportar herramientas útiles para nuestras empresas, está claro. Así que muchas gracias, Pedro. Muchas gracias, Inma, jefa de Servicio de Comercio Exterior de la Dirección Territorial de ICES en Toledo. Discúlpame antes por obviarlo. Y nada más, pues vamos a continuar ya con los contenidos de la sesión y cedo la palabra en este caso a la Secretaria General de la Cámara de Comercio de España en Benelux, Marta González, que va a hacer pues una aproximación a estos mercados también ya más detallada y para identificar también cuáles son los sectores prioritarios y dónde hay sectores de oportunidad, cómo ha afectado también la situación del COVID en estos mercados y cuáles pueden ser las estrategias comerciales interesantes a tener en cuenta para tener éxito en Benelux. Todo tuyo, Marta. Perfecto, muchas gracias Luis, muchísimas gracias a IPEX por la invitación y también muy interesante la información que ha compartido el ICEX. Voy a presentar también a mi compañero Javier Rincón, delegado comercial aquí en la Cámara,
que él empezará pues dando unas pequeñas pinceladas principalmente del mercado belga. Nada, solo comentar que nosotros somos la Cámara Oficial de Comercio de España, Bélgica, Luxemburgo. Tenemos sede principal en Bruselas y una pequeña delegación en Luxemburgo. Y aunque no tengamos sede física, sí que también englobamos el mercado de los Países Bajos. Somos una asociación sin ánimo de lucro belga, fundada en 1938. Contamos actualmente con unos 250 empresas socias y nuestra actividad principal, pues por un lado es potenciar las relaciones comerciales entre Bélgica, Luxemburgo, España y también Países Bajos, y luego también al estar situados en Europa, en Bruselas, en el barrio europeo, solemos potenciar también la visibilidad de las empresas españolas que quieran hacer lobby en las instituciones europeas y quieren influenciar. Y ahora pues voy a dar de momento la palabra a mi compañero Javier y luego ya la retomo. Hola, ¿me escucháis ahora, no? Vale. Bueno, nada, lo primero, gracias Marta por cederme la palabra. También muchas gracias al IPEX, a Teresa por la organización de esta charla, también a Pedro por su interesante presentación. Como ha introducido Marta, la idea de nuestra charla es un poco introducir de manera muy breve los mercados de Bélgica y Luxemburgo y tratar de daros algunas pinceladas sobre los sectores donde se están abriendo oportunidades comerciales en la actualidad, así como algunos tips o recomendaciones o sugerencias a la hora de aproximarse a estos mercados que, pese a ser relativamente pequeños, sobre todo en la escala global, no dejan de tener importantes oportunidades y también su complejidad. A lo largo de la presentación vamos a hacer un poco de hincapié en la situación del COVID de manera breve y luego un poco con la idea de introducir al mercado, que yo me encargaré de Bélgica principalmente, mi compañera Marta se encargará de Luxemburgo y un poco pues eso, estrategias comerciales y recomendaciones. Y creo que lo más interesante será dejar un hueco al final de nuestra intervención para que ustedes, si tienen cualquier pregunta o cuestión, nos la hagan llegar. A ver, creo que no pasa la slide ahora. Bueno, la situación de la pandemia ha tenido un impacto bastante desigual entre Bélgica y Luxemburgo. Es verdad que en términos de mortalidad per cápita o por 100.000 habitantes, Bélgica ha sido uno de los países más afectados de toda Europa por la pandemia. También es cierto que no por ello se han tomado medidas más laxas, más bien todo lo contrario. En Bélgica, por ejemplo, hubo un primer confinamiento duro, después desde octubre está la hostelería cerrada, por ejemplo, se han cerrado los comercios no esenciales o se han limitado de manera muy fuerte sus aforos cuando la incidencia de la epidemia ha vuelto a crecer por otro lado, las instituciones, principalmente las regiones, pero también el gobierno federal, ha puesto en marcha toda una serie de medidas donde destaca la flexibilidad y sobre todo un apoyo directo a las empresas en cuanto a flexibilidad para reducir sus plantillas o poner en ERTE, también moratorias en cuanto al pago, medidas de liquidez, de ayudas directas, etcétera. En Bélgica es verdad que la recesión ha sido importante, pero ha sido menor de lo esperado. Las previsiones apuntaban casi a un entorno del 10% durante el peor momento del primer confinamiento, pero es verdad que hubo una recuperación a lo largo del verano y la recesión al final ha sido de algo más del 6%. En Luxemburgo, por otra parte, la incidencia ha sido menor, también es verdad que es un país mucho más pequeño, y también han destacado las medidas de apoyo directo, como puede ser la liquidez, también medidas de moratorias, y han tenido un problema desde el primer momento que han podido gestionar más o menos bien, que ha sido la cuestión de los trabajadores transfronterizos, porque de toda la fuerza de trabajo que hay en Luxemburgo, es verdad que buena parte de ella pues, reside en países fronterizos como puede ser Francia, Alemania o incluso Bélgica. Por la estructura
particular de Luxemburgo y la fuerza de los servicios financieros, la recesión ha sido bastante leve, sobre todo si lo comparamos con, por ejemplo, España o incluso con Bélgica, y apenas ha superado el 3%. Las previsiones para ambos países a lo largo de esta segunda mitad de 2021 y 2022 son de un cierto efecto rebote o de un importante crecimiento. Sin más detalles sobre la situación, me voy a extender ahora sobre el mercado belga. Bueno, como ha introducido Pedro en su presentación, el mercado belga es un mercado relativamente pequeño, con unos 11 millones y medio, 11 millones de habitantes, pero destaca por una parte su complejidad administrativa y lingüística, pero sobre todo por su posición estratégica en el corazón de Europa. El hecho de que Bélgica esté entre Francia y Alemania, al sur de Países Bajos, y a una relativa corta distancia por mar del Reino Unido, sitúa a este mercado, que pese a ser eso, de en torno a unos 11 millones de habitantes, entre las principales economías, no solo de la zona euro, sino de toda Europa. Además, esta posición estratégica ideal bueno, es fundamental para el desarrollo importante del sector logístico, que como veremos presenta oportunidades y además, si a esto le sumamos el amplio desarrollo de las infraestructuras, tanto ferroviaria como portuaria, como también incluso en cuanto a navegación interna, también aeroportuaria y demás, pues bueno, Bélgica destaca por ser uno de los puntos logísticos de referencia de toda Europa. Además, bueno, también es conocida por ser la sede de instituciones internacionales como pueden ser la Unión Europea, la OTAN, etcétera. Y bueno, también destaca por su complejidad administrativa. Está dividida en 3 regiones. La región de Flandes al norte, que es neerlandófona, la región autónoma de Bruselas Capital, que es bilingüe, y la región francófona de Valonia al sur. Esto ha supuesto bueno, importantes problemas de gobernanza federal para formar gobierno y demás, que son de sobra conocidos. También esta estructura ha de ponerse en manifiesto las importantes disparidades que existen en Bélgica, siendo Valonia el tradicional centro industrial en la época, sobre todo de la primera revolución industrial, ha pasado actualmente esta hegemonía económica y poblacional a Flandes, donde, bueno, es verdad que teniendo en torno a un 60% de la población y un porcentaje similar del PIB, es verdad que el poder adquisitivo es mayor y sobre todo hay cifras que denotan esta importante hegemonía de Flandes, como puede ser que teniendo apenas el 60% de la población, el 83% de las exportaciones belgas sean de Flandes. Dicho esto, me voy a centrar ahora en la relación España-Bélgica en términos comerciales. España es el 6º socio comercial por detrás de Italia en términos comerciales. Destaca sobre todo España por ser destaca Bélgica, perdón, por ser el 8º destino de las exportaciones españolas en el mundo, con un saldo de unos 940 millones positivos en la balanza comercial. Dentro de esta relación, pues destacan sectores como puede ser el agroalimentario, también el industrial y, por supuesto, el turístico. Pues España es uno de los destinos de referencia mundiales para el turismo procedente de Bélgica. Aquí podemos ver de manera breve el desglose de las relaciones comerciales entre Bélgica y España. Es verdad que a la inversa, en términos de importación, destaca el sector farmoquímico y petroquímico dentro de Bélgica, que como veremos tiene uno de los núcleos importantes del mundo en Flandes. Ahora vamos a detallar un poco los sectores prioritarios donde creemos que se están abriendo oportunidades comerciales en la actualidad.
Creo que en este sentido es especialmente relevante los cambios que se están dando en el sector agroalimentario, especialmente por una serie de cambios en los hábitos de consumo del consumidor belga que han conllevado un crecimiento muy importante, sobre todo en el sector ecológico o biológico. Este sector ecológico ha crecido más de un 120% desde el 2010, frente a un descenso leve del gasto medio en la alimentación por parte del consumidor belga. Además, estas tendencias han sido bastante marcadas en cuanto a frutas, verduras y también en el sector vinícola. El sector vinícola también está conociendo un importante cambio hacia esta tendencia ecológica y biológica. También es verdad que el sector del vino es particularmente importante en Bélgica, pues Bélgica es de los países que en ratio por habitante y año tiene uno de los índices más altos del mundo, siendo 25,5 litros por año y habitantes la media. También destaca dentro de este sector vinícola la posición de España, que es el primer exportador a granel y el tercero en total. Es verdad que en cuanto al vino embotellado, pues los vinos franceses siguen teniendo una posición hegemónica en el mercado, pero España está compitiendo con Italia y con otros países por hacerse un hueco en el mercado. Pasando a los sectores prioritarios dentro de las regiones, dentro de la región de Bruselas Capital queremos destacar de manera breve la apuesta del gobierno regional por una economía sostenible, por una renovación de todo el parque inmobiliario y demás, con una apuesta clara por la economía circular y la sostenibilidad. Esto está conllevando que se estén apostando por conceptos como la Smart City y se estén haciendo grandes inversiones en cuanto a renovación de edificios, sostenibilidad y mejora de la eficiencia energética en toda la región. Luego, en Flandes, que como decimos, destaca por ser uno de los núcleos petroquímicos del mundo, por detrás de Houston, y donde también hay que mencionar dentro de la región la posición importante del puerto de Amberes, que es el segundo puerto en volumen total europeo y que se sitúa apenas a 100 kilómetros del puerto de Rotterdam, que como todos sabemos es el principal puerto europeo. Entonces, Flandes tiene una posición ideal en cuanto al sector logístico, como os podéis imaginar por estos aspectos. Como comentaba, el sector petroquímico es muy potente, existen grandes industrias, es un hub tecnológico muy importante dentro de este sector y, de hecho, por aspectos como este, es uno de los sectores que lideran las importaciones españolas a Bélgica. En cuanto al sector logístico, como decía, esta posición estratégica y este desarrollo de las infraestructuras intermodal ha supuesto que en Flandes se haya apostado desde hace tiempo por ser una plataforma logística intermodal para grandes empresas, por eso empresas como Nike y demás se han asentado sus bases logísticas europeas en la región y además el gobierno regional apuesta de manera fuerte por este sector. Y sin más dilación, le voy a ceder la palabra de vuelta a mi compañera Marta para que pueda compartir las slides que os presentará la región de Valonia. Perfecto, gracias Javier. Pues la tercera región a describir en Bélgica sería Valonia, que cuenta también con importantes ciudades como puede ser Lieja. Prioritariamente hemos destacado estos sectores, aunque queremos hacer especial hincapié en la logística y la distribución. El aeropuerto de Lieja es uno de los más importantes a nivel comercial de Europa y del mundo. No sé si sabéis que ahí está la sede principal del grupo Alibaba en Europa. De hecho, eso está gestionado su distribución está gestionada por una empresa española que tiene ya 2 sedes en Bélgica.
Durante la crisis de la COVID, también nombraron al aeropuerto de Lieja como uno de los 8 centros mundiales de transporte de suministros para el personal sanitario. Y la región de Valonia es una de las regiones más atractivas de Europa para instalar un centro de distribución de comercio electrónico. Asimismo, también está una de los hubs logísticos de Amazon en toda Europa. Y ahora, resumiendo un poquito, las claves comerciales de Bélgica. Bélgica es un mercado, es verdad que es pequeño, pero la verdad es que es un mercado para hacer pruebas y poder ir a otros países muy, muy interesante. Porque te puede permitir entrar en Francia por la zona de Valonia, te puede permitir entrar en Países Bajos, por la zona de Flandes, luego también, bueno, con el francés puedes ir a Luxemburgo y, bueno, en realidad puedes ir más allá de Europa. De todas formas, hay que tener como unas claves muy importantes. Es un país pequeño, pero tienen sensibilidades nacionales y de idiomas. En Flandes pues hay que hablar flamenco o en su defecto inglés, en Valonia francés y en Bruselas, bueno, como es una región más internacional, no hay problema en hablar francés, inglés u otro idioma. Al ser un país tan pequeño, muchas veces cuando quieres exportar sus productos, suelen pedir exclusividad a la hora de exportar. Y luego, pues tal y como ha dicho mi compañero, es muy importante también saber a qué asociaciones y a qué clúster hay que llamar. Por ejemplo, como ha dicho, está el ICEX, está también la Cámara, luego en cada región está la Agencia de Desarrollo para la Internacionalización, FIT en Flandes, AUEX en Valonia, Brussels en Bruselas. Luego, pues también está bien hablar con otras empresas españolas que igual ya están exportando aquí o que hayan establecido su producto, más que nada para saber a qué dificultades han podido enfrentar o que cuenten un poco también los trucos que han tenido. Y bueno, ahora me gustaría centrarme en Luxemburgo. Luxemburgo, bueno, es un país pequeño, tiene un poco más de 500.000 de habitantes, pero es uno de los países con mayor poder adquisitivo del planeta. Hay mucho trabajador expatriado porque hay mucho trabajo y no hay suficiente población. Y tiene un fuerte peso el sector financiero. Probablemente os suene los bancos y el tema banco de Luxemburgo. Es un país tradicionalmente importador y su balanza comercial es deficitaria. Sin embargo, pues ahí también pues hay una oportunidad para poder mejorar los intercambios bilaterales. En la balanza comercial destaca la importación de siderurgia de España a Luxemburgo. Luego también el sector de vehículos tiene un fuerte peso y por último el sector del turismo, ya que España es un país receptor muy importante de turistas luxemburgueses. En cuanto a los sectores prioritarios de Luxemburgo, hemos identificado 4: el sector financiero, las nuevas tecnologías y startups, logística y transporte y siderurgia. Y nos vamos a detener en el sector logístico, ya que también Luxemburgo, al igual que Bélgica, está situado en un sitio muy bien comunicado, está muy cerca de Alemania, muy cerca de Francia, está a medio camino entre Frankfurt y París, que son 2 de los centros de gravedad económicos del continente. Y además, como quiere el gobierno diversificar un poco los sectores fuertes de Luxemburgo, está apostando mucho por la logística. Y por otro lado, también está el sector tecnológico. La gran presencia del sector financiero supone un clima propicio para la inversión en startups innovadoras. Hay muchas facilidades fiscales. Y asimismo, pues hay mucha presencia de centros de investigación, incubadora de startups, sobre todo relacionado con las finanzas, el fintech, que muchas veces son absorbidos por grandes bancos en Luxemburgo. Y en cuanto a las claves comerciales que os podemos dar, pues mira, también es un poco parecido a Bélgica, que es un país pequeño, pero hay que saber muy bien a qué organismos dirigirse, ya que no hay muchas empresas ni muchos organismos, así que hay bastante monopolio.
Muchas veces también suelen pedir exclusividad para cuando quieres exportar un producto. Entonces, bueno, también es muy importante pues contactar con la Cámara, con Luxembourg Trade Invest, un poco para saber los principales actores del mercado y las posibles ayudas que también pueda haber. Y nada, por último, pues resumiendo un poco los servicios que ofrecemos desde la Cámara, organizamos agendas de reuniones, tanto virtuales durante la COVID como presenciales si volvemos algún día a la normalidad. Se hacen estudios de mercado de los sectores, de todos los sectores que creáis que puedan ser de interés. Luego también si hay alguna empresa interesada en tema europeo, en licitaciones, hacemos seguimiento de las políticas europeas y organizamos eventos de diferentes temáticas para hacer seguimiento de las políticas europeas. Y por nuestra parte, esto es todo. Así que muchas gracias por vuestra atención y nada, estamos abiertos a responder preguntas que tenga todo el mundo. Gracias. Pues bueno, muchas gracias a todos por tantos datos tan interesantes. Y como hemos dicho, efectivamente, pues ahora tenemos unos minutillos por si alguien quiere formular alguna pregunta de algo que no se haya quedado claro o algo que no se haya comentado. Puede hacerlo abriendo su micro o escribiéndolo por el chat, que lo tenemos aquí para poderlo leer. Así que si alguien tiene alguna pregunta, tengo que disculpar a Luis que ha tenido que irse por una reunión, pero bueno, pues aquí estamos para terminar con esto. Así que si hay alguna pregunta, adelante. Si no la hay, pues finalizamos. Mandaremos la presentación como lo hacemos siempre a vuestros correos electrónicos y tendremos colgado el vídeo del webinario en nuestro canal de YouTube pues en los próximos. Mira, leemos alguna pregunta. Vale, Javier dice, muchas gracias por toda la información. ¿Podrías decirnos si se puede viajar ahora a Bélgica y cuáles serían los requisitos desde España? Sí, si se trata de un viaje de negocios en el que la estancia es menor a 48 horas, no es necesario hacer el PCR y la cuarentena, que ahora mismo se obliga a la llegada. Si fuese una llegada, digamos, por otros motivos, digamos que no fuese un viaje de negocios, sería una cuarentena de 10 días con la obligación de pasar 2 test PCR. Además, para esta llegada, salvo que se sea residente en Bélgica, actualmente Bélgica exige una PCR negativa en las 72 horas previas a la llegada al país. Pero bueno, permitido está, hay viajes de negocios transfronterizos, pero está bastante reducido, sobre todo por el tema de los vuelos, que no hay muchas oportunidades de conexión a día de hoy como si las había antes. Muchas gracias por esa respuesta. A ver, que va muy rápido, un segundo. Alguien dice, buenos días, en el sector del calzado, ¿veis oportunidades? La verdad es que el calzado español tiene muy buena imagen en Bélgica y Luxemburgo, porque es un calzado en general de calidad y no tan caro como lo que pueden tener en otros países. Así que sí, vemos oportunidades para el calzado y todo lo que sea ropa, complementos, bolsos, tiene muy buena imagen en Bélgica. Bueno, alguien pide, Pascual Rodríguez pide vuestros correos para contactaros directamente. No sé si estaban en la presentación. Si no los... Sí, están en la presentación. Vale, pues los pasaremos entonces. Si los queréis poner aquí, pues bueno, podéis ponerlos también. A ver, Javier también dice, ¿cómo debería justificarse el hecho de que sea un viaje de negocios? A ver, en este sentido hay una declaración jurada que se tiene que completar y como os decía, la estancia tiene que ser menor de 48 horas. En cualquier caso, aunque sea por negocios, si supera esas 48 horas, el sistema de cuarentena se aplica automáticamente.
Emilio Molina dice si percibís un aumento del consumo y apreciación del aceite de oliva virgen extra. A ver, en este sentido, es verdad que el mercado belga es un mercado maduro en el sector agroalimentario en general. España tiene importantes competidores y habría que ver exactamente el nicho de mercado al que aproximarse. En principio, sí, lógicamente España es un referente en cuanto a aceite de oliva virgen extra en estos mercados. Como digo, es un mercado maduro, pero existen oportunidades. Luego habría que ver el formato, si es a granel, si es digamos, un enfoque más gourmet, más generalista, habría que ver en concreto para ver, pero bueno, en general sí, el consumo va creciendo poco a poco y España tiene una posición consolidada dentro del mercado. Perdona, Javier, ¿se me oye? Sí, te oímos, Inma. Yo simplemente puntualizar que, me imagino que Javier estará de acuerdo conmigo, el tema de los productos ecológicos en estos mercados cada vez está teniendo más demanda, entonces el aceite, si es ecológico, tendrá mejor posicionamiento en los canales de distribución. Sí, por supuesto. Como comentaba, al final el sector biológico ecológico está conociendo un crecimiento exponencial en los últimos años. Entonces, si ese fuese un tema diferencial, lógicamente las posibilidades aumentarían mucho. Sí, básicamente todo lo que sea un valor añadido del típico producto que sea eco, bio, más enfocado a gourmet, eso tiene cabida a día de hoy en el mercado. Mira, José Barroso Martín os pregunta qué imagen tiene el mazapán. A ver, en este sentido habría que ver exactamente. El sector de los dulces está ahí, depende también, como decíamos, del valor añadido que se tendría, del enfoque, si es eso más, digamos, minorista o gourmet o más generalista. Lógicamente, la posición del mazapán está, pero yo no sé si es de los dulces más apreciados y consumidos en Bélgica. Lógicamente hay dulces más tradicionales belgas que tienen una posición más importante. Pero bueno, como os decíamos, al final habría que ver el detalle para identificar las oportunidades que podrían existir. Bueno, una pregunta más. Con respecto a carreteras y vías ferroviarias, Pablo nos dice que fabrican pantallas acústicas para colocar en esos sitios. ¿Cómo lo veis? El gobierno belga va a invertir ahora, va a hacer muchas obras ferroviarias y carreteras. No sé si hay oportunidades o no, pero aquí en general tienen cuidado del tema medio ambiente, así que supongo que sí que puede haber oportunidad en ese sector. Está animado esto, ¿eh? A ver, Carol dice, ¿sabéis si hay algún requerimiento para la exportación de puertas cortafuegos acústicas? Y bueno, os da las gracias por la presentación. En cuanto a los detalles jurídicos de requerimientos, certificados y demás, la Cámara no entra en eso, se centra más en la prospección comercial, pero bueno, en su caso no dudes en contactarnos, estaríamos encantados de remitirte a los expertos legales con los que colaboramos desde la Cámara. Una pregunta más sobre queso. ¿Qué opináis en cuanto a la exportación de queso a Bélgica? Esencia de queso francés por cercanía y queso italiano, porque la verdad es que se venden muy bien los italianos, pero yo creo que sí el queso manchego, porque sí que podemos encontrar queso manchego en el supermercado, por ejemplo, pero si es algún tipo de queso un poco valor añadido, pues bio, eco, yo creo que sí que puede tener cabida. A ver, aquí hay una pregunta un tanto. Dice que son una empresa pequeña y les gustaría saber. A ver, un poquito. ¿La empresa pequeña de qué es? Porque pregunta si podrían intentarlo sin Sí. tener un departamento de exportación, pero claro, estaría más enfocado Ah. si supiéramos el sector. Claro. A ver, en este sentido, nosotros desde la Cámara ofrecemos nuestros servicios comerciales y colaboramos con empresas de diverso tamaño. Hemos colaborado tanto recientemente como en el pasado con diversas pymes o incluso empresas
de un tamaño, digamos, pequeño, entre comillas, y mientras se tenga el producto, se puedan atender las oportunidades que existen en el mercado. Lógicamente, luego hay que ver el detalle, pues el volumen de envíos, el tema logístico, pero en principio el tamaño no debe ser un impedimento en Bélgica, siempre y cuando cuadren, pues eso, las oportunidades, el producto y demás. Pero en principio hemos colaborado, como os decimos, con empresas tanto familiares como pequeñas empresas, medianas empresas. Perfecto. Volvemos a las carreteras. Si conocéis o podéis dar una web donde se publiquen las licitaciones de carreteras y vías ferroviarias del gobierno belga. A ver, en este sentido, tendríamos que verlo en detalle. Así a priori, a bote pronto, no es un sector que trabajemos a diario, pero bueno, siempre estamos dispuestos a ayudar en la medida de lo posible, entonces sería discutir un poco el ámbito exacto o el scope de lo esperado para ver el detalle. Bueno, nos estamos yendo mucho a preguntas ya muy concretas que podríamos resolver ya de modo bilateral, pero bueno, la última habla de puertas sólidas de interior. No sé si podréis tener conocimiento de algunas oportunidades para este producto. Yo es que creo que si entramos tan en detalle, Está claro, como está claro. decimos, o sea, sería ver en bilateral las expectativas, las posibilidades, el producto, el mercado, estudiarlo y ver los posibles nichos, porque así de primeras no es un sector en el que tengamos un trabajo diario ni conozcamos tan a fondo. Pero desde luego que si tiene interés nos puede contactar bilateralmente y nosotros encantados de ver las posibilidades y explicarles todo. Está claro. Perdonad, Teresa, otra cosa, para sí. si en la Cámara de Comercio no encuentran o no hay suficiente tiempo para contestar esta pregunta, también pueden dirigirse a la Oficina Económica y Comercial y allí el analista de mercado puede ver si hay demanda de ese tipo de productos. Toda la ayuda es poca, como yo digo. Hay que acudir a todos los sitios donde se pueda recibir información y ayuda para cada uno llevemos nuestros productos. Bueno, yo no llevo ninguno. A donde los requieran. Así que, bueno, no sé si alguien tiene algo más que decir, si no, daríamos por finalizada esta sesión. Inma o Pedro, no sé si queréis decir algo más. Despedimos. Perdona, que tenía el micrófono en silencio. ¿No? Por nuestra parte nos ha parecido una jornada muy interesante. Las empresas tienen bastantes intereses en esta región, por lo que hemos visto en el chat, y la participación de la Cámara me ha parecido pues de vital importancia para resolver ciertas dudas. Yo simplemente daros las gracias por haber contado con nosotros, Teresa, y vamos, que ha sido una jornada de gran interés. Pues nada, yo también muchísimas gracias Marta y Javier. Muchísimas gracias a ICEX y bueno, a todas las empresas que han participado esta mañana. Perfecto, nada, muchísimas gracias. Pues Hasta hasta luego. la próxima.